El primer paso muchos piensan que es la delimitación del rango, ¿sí? Y aunque es Sí, cierto, lo que nosotros necesitamos establecer para definir el rango es, ¿estoy en un movimiento de contracción o estoy o me encuentro en un movimiento de tendencia, es decir, de expansión? Que no es lo mismo llegar a tu gráfico ejemplo, ver que el precio está subiendo, 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 subiendo. Lógicamente, no tienes el rango que marcar. ¿Por qué? Porque puedes tener un mínimo, pero el máximo tú no sabes si se va a formar en ese día o al día siguiente o al día siguiente, ¿me entiendes? sí. Esa es la razón por la que no necesariamente tú empiezas trazando o delimitando un rango. Eso pasa, por ejemplo, en 2020, que creo que alguna vez he hecho backtesting en alguna sesión anterior. Y es que si nos vamos un poquito hacia atrás al año 2020, lo que vamos a tener aquí, ¿sí? Si nos acercamos de hecho aquí, o sea, imagínate toda esta subida, ¿sí? Imagínate que te encuentras en un día alcista, ¿de acuerdo? ¿Cómo tú sabes o Sí. cómo tú puedes establecer que ese es el máximo y que a partir de allí va a empezar Hasta a ahí va a caer? llegar. Exactamente, o sea, no hay manera, hay una herramienta, ya sabes, las desviaciones estándar, pero de principio no hay manera sin utilizar una herramienta, porque además de que no tienes nada a la izquierda, no hay forma de que puedas asumir eso bajo ningún concepto fundamentado. Entonces, ya luego, por ejemplo, cuando tú tienes este movimiento bajista, ya tú puedes decir, ¿no? Oh, ok, bueno, entonces mi rango va a estar desde este máximo y si ya luego tengo la contracción, yo digo desde este máximo hasta este mínimo y todo este movimiento alcista se empieza a construir desde el área de descuento, ¿no? Del rango anterior, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver mucho con lo que yo menciono y es que la gente está mal acostumbrada, mal enseñada, mal informada a que tienen que trazar un rango, ¿de acuerdo? Y que ese rango te va a dar un retroceso y que ahí tienes que comprar. O que tú tienes que trazar un máximo y un mínimo y que te va a dar un retroceso a premium y que ahí tienes que vender. Ujú. Pero yo en mi mentoría desde cero, en los últimos episodios 38, 9 y 40, lo que yo explico es, tú tomas un máximo y un mínimo y tú puedes entender cómo en el área de descuento de ese rango se empiezan a construir o se empieza a construir, perdón, el movimiento alcista. Tú lo puedes entender y la razón de que se rompa el máximo anterior. De la misma manera, si tienes un mínimo y un máximo y tú estableces ese como tu rango referencial, lógicamente si has establecido este mínimo como sell side liquidity, entonces tú puedes entender por qué en el área de premium se generan ciertos movimientos que llevan al precio hacia descuento y además hacia la neutralización de ese mínimo. ¿De acuerdo? Los rangos que uno Ajá. traza no son solamente para, ah, ya, bueno, espero que llegue el descuento o al premium y compro, vendo. Eso es lo que les enseñan en los cursos que pagan, ¿no? Bueno, Sí. ya no tienen que pagar. Todo está en Acá Trading gratuito. Pero vamos a lo que nos Ujú. interesa. Ahora, en términos de rango, tú necesitas sí un límite de tiempo, ¿no? Que tú digas, bueno, voy a trazar este máximo y este mínimo porque están dentro de este límite o lapso de tiempo. No es que te vas a ir a 4 años hacia atrás a marcar un máximo o un mínimo, ¿no? No sería lo ideal. Lógicamente, para que el precio tan siquiera se acerque a ese máximo o a ese mínimo, van a tener que pasar otros 4 años, ¿me entiendes? Sí. Por esa razón es que nosotros tenemos en consideración hasta 60 días, los máximos y los mínimos que podemos trazar tanto para considerar, por ejemplo, la neutralización de los extremos, máximo mínimo de ese rango, o para considerar un potencial movimiento desde premium o descuento. Sencillo, ¿sí? Ah, El rango que tú vayas a trazar te tiene que servir para algo. Si tú trazas un rango simplemente porque es lo primero que tienes que hacer, estás haciéndolo mal, ¿me entiendes? No se traza un rango por marcar. Tienes que marcar un rango sabiendo lo que quieres ver en el gráfico. En este caso, eso va a depender, por ejemplo, en este contexto, de lo que Pepe, Lucas e incluso tú quieras hacer. Porque yo quiero sacar, por ejemplo, en este momento conclusiones de lo que sucedió o de lo que va a suceder a partir de la neutralización de este mínimo. Ya sabes que en temporalidad diaria uso naranja. ¿Ok? sí. Muy bien. Entonces, yo puedo establecer ese mínimo para ver.
¿Qué es lo que sucede cuando el precio lo neutraliza? Pero de repente, otra persona lo que va a hacer es, ok, bueno, yo quiero trazar este máximo y este mínimo. Y mientras el precio no rompe ese mínimo, yo voy a operar en este rango. Y eso es por los criterios diferentes que tenemos, bueno, que cada persona tiene. No está mal, pero como te digo, tienen que saber para qué lo van a usar. Ejemplo, este rango, ahora yo te voy a hablar desde varias perspectivas, porque para eso me formé, ¿no? Para eso me entrené, para tener varias Claro. perspectivas y no simplemente ser un robot y decir, bueno, esto es lo que tienes que hacer, ¿sabes? No, yo soy consciente de que cada persona va a tener una forma de interpretación personal, sí, propia, de sí mismo, de sí misma. Entonces, si yo trazara este rango, lógicamente te diría, a ver, yo esperaría que en la medida en la que no se rompa este mínimo, el precio empieza a construir un movimiento alcista desde el área de descuento del rango que tengo trazado en color naranja. Y esa sería una persona A, ejemplo. Vamos a lo que haría una persona B. La persona B se enfocaría probablemente en este máximo, probablemente, y diría, bueno, yo voy a reducir mi rango operativo a ese máximo y a este mínimo. Lo que suceda primero, o se rompe el mínimo o se rompe el máximo, me va a servir para XXX cosas, ¿me entiendes? Sí. Otra persona puede decir, bueno, listo, yo voy a trazar este mínimo y voy a trazar este máximo. Y lo que quiero entender es cómo se formó el movimiento bajista que lo está neutralizando, en este caso al mínimo, desde premium. ¿Cómo se formó ese movimiento bajista desde premium? Y acá voy a trazar el 50%, voy a ver que hay una reacción en el 50% y así sucesivamente. Luego de que tú tienes delimitado el rango, yo no voy a marcar un rango, voy a marcar solo este mínimo, ¿de acuerdo? Pero luego de que tú tienes delimitado el rango, lo que vas a hacer es, siempre debes tener tu gráfico al menos hasta las 9:30 del día siguiente, acá son las 4 de la tarde, así que no nos interesa. Listo, vamos hasta las 9:30. Vale, yo trazo este mínimo y ojo, esta va a ser una perspectiva personal, ¿de acuerdo? Pero si alguien utiliza esta misma perspectiva, porque puede suceder que hayan personas que coincidan en lo mismo, es decir, eh, Pepe puede trazar este mínimo para ver qué sucede luego de la neutralización y Lucas también traza este mínimo y de repente Pepe quiere vender, Lucas quiere comprar, entonces ambos van a tener que exigirse a sí mismos esperar, ver data, ver inputs, una narrativa alrededor de esa neutralización. Y cuando hablo de narrativa, no voy a decir, ya lo mencioné en varias sesiones, no, vamos a hablarlo desde cero. La narrativa consiste en lo que sucede luego de que el precio alcanza un nivel importante o no solamente un nivel importante, que es lógicamente un soporte o una resistencia, sino lo que sucede después de una neutralización. En el episodio número 13 de la mentoría de entrega de precio, yo coloco creo que pasado el minuto 15, unos ejemplos sobre el PPR en forma de Fair Value Gap. Y allí coloco, ¿no? Resistencia o neutralización de máximo. Y a la derecha coloco soporte y neutralización de mínimo. Porque vas a tener esas dos situaciones. O el precio va a llegar a un soporte o una resistencia, que son key levels, o va a neutralizar. A partir de entonces, de esos movimientos, es que tú empiezas a capturar la información. ¿Qué tengo en este caso? No tengo el precio llegando a un soporte. ¿Cuál puede ser mi soporte? Un Fair Value Gap, sus límites, el Consequent Encroachment, un Balance Price Range en términos de movimiento, su Mean Threshold. ¿Me explico? Hasta ahí vamos, ¿ok? Vamos aquí. Perfecto. Entonces, en temporalidad de un día, perdón, lo que yo necesito es encontrar un market shift ya formado. No me interesan los market shift que apenas se estén formando, que, que yo vea solamente, por ejemplo, el desplazamiento. Eso no me interesa. ¿De acuerdo? Yo necesito sí o sí tener un market shift formado, compuesto, su desplazamiento, retroceso o contracción, ¿sí? Y su expansión. Esa es la razón por la que en mi mentoría de estructura lo que yo hago es colocar el patrón del market shift con tres colores diferentes, ¿sí? Los tres movimientos clave están con tres colores diferentes. Recuerdo haberlo colocado con celeste el desplazamiento, rojo el retroceso, verde la expansión. Eso está en esos videos, ¿no? Y seguramente tú te lo sabes, debes haber visto.
todo, ¿no? Lógicamente, Ya, si no, no también, estaríamos sí, llevando a cabo esta sesión. Exacto, exacto. sí, Muy bien. Entonces, muchos preguntan, ¿qué hago si no encuentro claramente el market shift en temporalidad diaria? Porque, a ver, no se trata de que si no lo veo acá, bueno, retrocedo un poquito y digo, ah, bueno, acá se está rompiendo este máximo y luego se está rompiendo este mínimo, entonces este va a ser mi swing breaker. No, porque apenas esto se está formando, ¿me entiendes? sí, Apenas esto no tiene sentido que lo hagas así, que nadie lo haga así, ¿de acuerdo? Los market shift, para que tú comiences a buscarlos, los debes buscar en el extremo de un movimiento. Y para eso hay que comprender las etapas de entrega de precio. Hay dos etapas, buy side delivery, sell side delivery. Como tienes al precio en la parte inferior, te vas a ir hasta el máximo más alto, porque aquí es donde lo vas a encontrar, pero no necesariamente en la temporalidad en la que lo buscas, ¿no? ¿Qué sucede? Primer paso, debemos aplicar los recursos de operativa en orden en cada una de las temporalidades que les he mencionado, diario, una hora, un minuto. Sin embargo, en temporalidad diaria no necesariamente vamos a encontrar el market share. Y eso nos lleva al siguiente recurso, el segundo. Si no encontramos un market shift, por lo tanto, no hay desviaciones estándar que trazar. ¿Me entiendes? sí, Así que lo único que nos queda es trazar un desequilibrio. Pero el desequilibrio lo tenemos que trazar en la medida en la que esté más cerca al precio actual, al precio actual. ¿De acuerdo? No necesariamente al rango actual, sino al precio actual. Pues si yo hablo del rango actual, yo puedo trazar este Fair Value Gap en forma de BC, que a día de hoy es, bueno, a esta fecha, 2 de mayo, es un BPR en forma de Fair Gap. Pero ¿qué pasa? Muchos piensan que trazar un desequilibrio o tener en consideración un desequilibrio es, ok, me busco el fair value que voy a usar y van a marcar este, o van a marcar este, o van a marcar este. Y no es eso, ¿sabes? Sino que cuando tampoco tienes un desequilibrio cerca al precio actual, y estoy hablando primero de temporalidad diaria, porque para empezar, no tenemos market shift en la parte superior que sea lo suficientemente claro como para que yo pueda trazar desde de un mínimo a un máximo desviaciones estándar hacia abajo. ¿Me entiendes? No sí, existe. Ahorita vamos a hablar de qué hacer al respecto, pero no lo vemos. Por lo tanto, tampoco trazamos desviaciones estándar. Y al no tener un desequilibrio donde está exactamente el precio en este momento, tampoco trazamos un fair value gap. ¿En qué nos enfocamos entonces, Ángel? Te vas a enfocar en el desequilibrio de la vela anterior. El desequilibrio de la vela anterior o del periodo anterior, uno lo puede visualizar gracias al cuerpo de la vela. Esa es la clave. Cuando no tienes un fair value gap cerca del precio actual, te enfocas en el desequilibrio. Y cuando hablo de enfocarte en el desequilibrio, no me refiero a trazar esto de esta manera, ¿de acuerdo? Porque normalmente lo harían así. Pero ¿qué pasa? Que tú lo que estás o lo que nosotros estamos viendo allí es un fair value gap, ¿verdad? Pero debes ponerte a pensar en que tú vas a marcar un fair value gap de esa manera sí y solo si la tercera vela que compone ese fair value gap ha finalizado. Y yo te hago la pregunta, ¿esta vela que compone este fair value gap ha finalizado? la Va- bajista. No, esta tercera vela. Un fair value gap está Ah, compuesto de no, tres no, velas. Esta no ha finalizado, no lógicamente. ha finalizado. Estamos a las 9:30 de este día. Por eso es Sí, que sí, no sí, marcamos este fair value gap, porque si tú lo marcas, estás asumiendo que entonces este ya es un rango que vas a trabajar. Y cuando luego bajes esa temporalidad menor para establecer tus áreas de trabajo, te vas a confundir como no tienes una idea. Te vas a super ultra mega confundir. Y eso es lo que no queremos que suceda, ¿me entiendes? No claro. queremos que te confundas. Así que no vas a marcar nada en esta temporalidad. De lo único que vas a, eh, perdón, lo único que vas a tener en cuenta va a ser la neutralización de este mínimo, que está en un lapso, vamos a ver, desde este mínimo hasta el día actual, está en un lapso de 48 días. Es válido, ¿entiendes? Ese Sí, dato simple. Pero fíjate de lo que tenemos que hablar para llegar a este punto, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, Ángel, cuando hace sus sesiones de backtesting, simplemente mira el gráfico, marca pim pum pan y se va a temporalidad menor. mm, Claro, bueno.
Es lo que me ha dado la experiencia. Pero una persona que no sabe cómo hacer un análisis de temporalidad mayor va a tratar de hacer lo mismo. Va a marcar pim, pum, pam, tres cosas, dos cosas, pum. Pero no va a entender la esencia o no va a entender la razón de marcar esas cosas, esas herramientas, esos conceptos, esos niveles. Es interesante porque hemos elegido, bueno, en este caso tú has elegido una fecha en la que tengo este contexto y eso es lo que me gusta muchísimo de este programa de Hablemos de Trading con Acá Traders porque eh, las personas que están en estas reuniones eligen una fecha y resulta que en esa fecha, por más que ya se haya analizado antes, siempre hay algo más que decir. sí, De esa manera se enriquece el conocimiento o las perspectivas de Pepe, de Lucas, de Juan, Carlos, de Eddie, de quien sea. Porque yo estoy seguro, estoy completamente seguro y te garantizo, no hay manera de que una persona llegue al gráfico y vea al primer segundo exactamente lo mismo que tú. Tú pones a dos personas frente a un gráfico, un mismo activo, y no van a ver lo mismo en el primer segundo. Luego se van a poner de acuerdo, por supuesto, ¿no? Pero ya luego de haber procesado toda la información del gráfico. En el primer segundo, cuando con una pregunta tan sencilla tú les dices, traza un rango. Pepe va a trazar este mínimo y este máximo. Juan va a trazar este máximo y este mínimo. Lucas va a trazar este máximo y este mínimo. Esa es la diferencia. mm, Para continuar con esto, en esta temporalidad entonces no marcamos nada. Sin embargo, sí vamos a tener en consideración lo que sucede aquí en este apartado, porque cada vela de temporalidad diaria se descompone en 24 velas de 23, perdón, de una hora, dado que no hay cotización entre las 17 y 18 horas, ¿verdad? En índices es así. Entonces, el descomponer una vela de temporalidad diaria nos permite ver la estructura. Al contemplar la estructura, vamos a tener esos máximos y esos mínimos que van a constituir un swing de un breaker y de poder trazar a partir de allí desviaciones estándar. Bien, no, vámonos a temporalidad de una hora, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer lo mismo. Fíjate que, claro, en temporalidad de una hora no necesariamente voy a marcar un rango. Ese rango me lo va a definir más bien las desviaciones estándar, porque sí o sí en temporalidad de una hora lo vas a encontrar. Sí o sí en temporalidad de una hora lo vas a encontrar. Entonces, vayámonos al inicio de todo, a la parte más alta, donde comienza el movimiento para encontrar aquí el mortgage shift, a ver si lo logramos observar. Resulta que si yo, por ejemplo, considero este swing, ¿de acuerdo? No voy a hacer un acercamiento, no es necesario, pero sí se ve, sí se puede visualizar que, ok, precio rompe un máximo, rompe un mínimo, retroceso, expansión. Si yo trazo un swing de allí, lógicamente me van a salir 80.000 desviaciones estándar, mm, ¿sí? Vamos aquí a colocar, me van a salir 80.000 desviaciones y eso no me interesa porque eso lo que genera es un vicio de lectura. Un vicio de lectura es básicamente un error, ¿sí? Un error. O sea, vas a empezar por un error, luego te vas a confundir, luego no vas a saber qué hacer y finalmente eso desencadena en una mala decisión de la dirección. Yo ya sé que ese es el market shift del extremo. Perfecto, no me interesa. Lo que sí necesito contemplar es si el desplazamiento o la expansión, la etapa de expansión, han alcanzado la primera desviación estándar, puedo actualizar entonces el rango de marcaje o trazado de desviaciones estándar. Y así sucesivamente. Vuelvo a trazar entonces desviaciones estándar. Se alcanza la primera. Una vez que se alcanza la primera, me enfoco en el máximo que se rompe después de alcanzar la primera desviación estándar. Aquí con este movimiento se rompe ese máximo y de ese máximo se crea este mínimo y en el futuro también se rompe ese mínimo. se rompe. Eso a mí me permite, no me obliga, me permite, ¿de acuerdo? Actualizar el rango de proyección de las desviaciones estándar a este. Algo tan sencillo como, como hacer esto de aquí. Ahí está. Listo. Entonces yo con esto tengo, mira, incluso la desviación estándar número 8, ¿sí? Esta es la desviación estándar número 8, todo este ranguito de acá. Incluso la 9 que es para hacia abajo, se alcanza perfectamente. Esta es la uno, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. El límite de la desviación estándar 9 hacia abajo se alcanza perfectamente. Y ese es el feedback que nosotros necesitamos.
pero inclusive tú podrías continuar actualizando tus desviaciones estándar. Aquí se alcanzó la primera, se rompe máximo, se rompe mínimo, sigues actualizando sin ningún tipo de problema. Ah, hasta aquí. Vamos a acercarnos allí, creo que lo considero necesario. ¿De acuerdo? Aquí se Sí, rompe el máximo, pero este máximo es más alto, por lo tanto el swing hay que trazar es todo este. No, aquí voy a simplificar desde este mínimo hasta este máximo, como todo un movimiento compuesto. Este va a ser mi swing del breaker, ¿ok? Entonces, vuelvo a alejarme. Si alcanza la primera desviación estándar, tengo un máximo, se rompe ese máximo, puedo actualizar entonces rango de desviación estándar. No lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer con este. Sí, vamos aquí. Lo voy a hacer con este de aquí. Es válido también. Y nuevamente tengo el feedback que necesito o que requiero. ¿Me entiendes? Siempre voy a sí, tener un feedback. Tengo feedback aquí. Ahora, si tenemos un cruce obviamente de la desviación estándar de una de ellas, siempre necesitamos tener un feedback en alguna. Con eso te convences de que está bien trazado. Y cuando hablamos de buscar market shift ya formados, hablamos de esto precisamente. Ruptura de máximo, ruptura de mínimo. Este es el desplazamiento, el retroceso, la expansión y el feedback en las desviaciones estándar. ¿Ok? claro. Como se ha alcanzado la primera, eso me permite a mí actualizar. Vamos a ir actualizando, vamos a ir actualizando. Aquí se rompe máximo, pum, se rompe mínimo. Aquí puedo actualizar el rango de desviaciones estándar. ¿Te das cuenta cómo voy bajando desde arriba? Sí. Creo que nunca he hablado de esto en el programa de Hablemos de Trading con AkaTrades. Nunca he hablado de esto realmente. Pero el actualizar hasta aquí, que ya lo tengo, me dice a mí, ojo, esto sí lo he dicho, ojo, 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 esto sí lo he dicho. Los extremos del swing del breaker son puntos clave. ¿Qué significa que sean puntos clave? Que antes de que el precio lo supere va a generar una reacción y esa reacción va a ser lo suficientemente importante como para que yo en temporalidad menor defina un rango lo suficientemente prudente para colocar una operación. Entonces, aquí tengo este mínimo de referencia que ya está trazado con ese Fibonacci, lo voy a dejar así en temporalidad de una hora. Entonces, fíjate, ¿no? Hemos realizado el trabajo. Market shift en esta temporalidad, desviaciones en esta temporalidad. ¿Y qué nos falta? Vacío. ¿En forma de qué? Desequilibrio, perdón. Ajá, ¿en forma de Desequilibrio. qué? PBBK. Muy bien. Y resulta, mira, qué interesante, que justo en ese mínimo tengo este desequilibrio. ¿De acuerdo? Ahora, Ok. van a haber dos pautas esenciales para el trazado de un desequilibrio. Uno, dos, no considero que vayas a trazar más de dos Fairvalue Gaps en una hora, no te servirían más realmente. El primero Se es, confunde. el primero es del contexto. Marcar un Fairvalue Gap para entender el contexto significa que, por ejemplo, si tú ves un Fairvalue Gap y en ese Fairvalue Gap se ha formado un máximo o un mínimo, eso te permite asumir, sí, vas a asumir que ese máximo o ese mínimo ya no se va a romper. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vas a asumir que ese máximo o ese mínimo no se va a romper. Eso es, digamos, en principio. ¿De acuerdo? Segundo, la segunda consigna de trazado o marcaje de un fair value gap. Y es que vas a trazar aquellos fair value gaps que te sirvan como área de trabajo. ¿Ok? Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer aquí es, a ver, vamos a colocar aquí sell side liquidity porque obviamente, fíjate, yo he mencionado en mi PDF, ¿de acuerdo? Esto es verídico. Antes de que el precio alcance la desviación estándar, los setups son los mejores que vas a Sí, encontrar. O dicho de otra manera, los mejores setups que vas a encontrar son los que se forman antes de que el precio llegue a la primera desviación estándar.